Ya estamos de regreso acá en el último bloque de Emprendo Bio Bio. Y como lo habíamos comentado al inicio del programa, en esta ocasión nos acompaña Francisco Arriagada. Él es presidente de la Asociación Regional de Innovadores de la región del Biobío. Bienvenido, Francisco. Hola, Romina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gusto verte de nuevo. Así es, aquí estamos nuevamente presentes. Oye, en esta ocasión vamos a retomar solo un poquitito lo que es Ari Bio Bio, porque la gente de repente se le puede haber olvidado, entonces para hacer un repaso bien cortito y para darles algunas formas de contacto. Sí, por supuesto. Mira, a ver, Ari Bio Bio o la Asociación Regional de Innovadores de la región del Biobío es una asociación gremial que reúne personas naturales y empresas para generar vínculos entre ellos, ¿verdad? Y así facilitar de alguna manera las innovaciones que cada uno hace de manera independiente. La idea, ¿cierto?, es poder capacitarse a través de Ari Bio Bio, cursos son gratuitos, tenemos, ¿cierto?, encuentros anuales, ¿verdad?, que son muy entretenidos. La idea, ¿cierto?, es servir de apoyo a la innovación regional. Ese es el objetivo final, ¿cierto?, de Ari Bio Bio. Perfecto. ¿Alguna página que la gente pueda revisar? Sí, claro. www.aribiobio.cl. Ahí están los formularios de contacto para inscribirse, información, ¿cierto?, pertinente, todo lo que necesiten, ¿cierto?, está en esa página. Perfecto. Oye, Francisco, ¿y qué tema traemos hoy para comentarle a la gente? Mira, Romina, hoy día tenemos un tema muy práctico, sobre todo para aquellas personas que formulan proyectos. Vamos a tratar de entender cuáles son las grandes lineaciones cuando yo planteo una innovación. Es decir, ya pasé, ¿verdad?, por el concepto de idea, ya se me ocurrió, ¿verdad?, qué puede ser, cómo ahora la estructuro y digo, ya voy a hacer esto como innovación. Perfecto. Complejo, porque uno de repente no sabe por dónde comenzar, qué es lo que tengo que... ¿Cuál es? Tengo la lluvia de ideas, pero no sé cómo ordenarlo. Exacto. Mira, para parafrasear un poco a Humberto Maturana, el Premio Nacional de Ciencias del 94, él dio una entrevista al diario, a la revista Innovación y Mercado. Ya. Muy buena, totalmente ¿Recomendable? Totalmente. Y él comenta entonces lo siguiente, dice, la clave de la innovación es saber ¿qué es lo que quieres conservar? Mira. Cosa curiosa, fíjate, la mayoría de la gente piensa que la innovación consiste en desarmarlo todo y volver a armarlo. Claro. O en plantear, o a crear algo, ¿cierto?, de la nada donde nunca antes existió. Exacto. Y si había existido algo ahí, borrarlo y partir de cero otra vez. O sea, una cosa muy caótica. Claro. No, la innovación, fíjate, Romina, según Matamala, consiste en, o la parte más importante, consiste en saber qué es lo que hoy en día es rescatable y sobre eso, ¿cierto?, qué voy a mejorar. Dicho de otra manera, es que ¿sabes lo que pasa? Todas las necesidades humanas, como personas naturales o como empresas, ya están resueltas. Claro. No hay nada, ¿cierto? Y es que si no estuvieran resueltas, no existiríamos como especie, por decirlo de alguna manera. Claro. Lo que pasa es que a veces se nos ocurre, como innovación, mejorar un aspecto de lo que ya tenemos resuelto. Claro. Y ese aspecto, ¿cierto?, que conserva todo el resto, ¿cierto?, de la solución, es lo que llamamos innovación. Por tanto, la innovación tiene que partir diciendo, ¿qué quiero conservar? O qué quiero que siga funcionando igual y finalmente qué es lo que quiero mejorar. Dicho de otra manera, existe una condición actual, ¿cierto?, contrastada de alguna manera con una condición deseada. Voy a imaginar, ¿verdad?, como un ejemplo, hoy en día, ¿cierto?, todos vivimos en la Tierra. Condición deseada, el día de mañana queremos colonizar Marte, estoy exagerando. Claro que sí. Queremos colonizar Marte. Pero yo no voy a resolver el problema, ¿cierto?, diciendo cambiémonos todos de la Tierra a Marte. Claro. La Tierra tiene que seguir funcionando y existiendo como tal. Y tampoco la solución va a ser de un paso y decir, ya, todos para Marte, compadre. No, necesito decir, lo primero que tengo que resolver es, por ejemplo, ¿cómo voy a llegar? Y entonces invento un motor.
que algún día, ¿verdad?, me permitirá llegar a Marte. Después, ¿cierto?, resuelto eso, trato de resolver, por ejemplo, ya, ¿cómo voy a sobrevivir durante el tiempo que estaré en el espacio? Exacto. Después, cuando tenga eso resuelto, ¿cómo voy a hacer para vivir allá en Marte que voy a cultivar? Y así sucesivamente voy dando soluciones paulatinas a un problema general. Mira. Ese es el concepto final, digamos, que plantea, ¿cierto?, Matamala. Dice, mira, no partan de cero, no partamos, ¿verdad?, de borrar lo que hay, porque lo que hay funciona muy bien, mejoremos lo que ya existe. Exacto, hacer una versión 2.0 de 2.0 y no, ¿cierto?, hacer una versión completa de Windows, no vale la pena. Necesario. Ese es un poco el tema. Bien, para aquellas entonces personas que quieren formular un proyecto o que quieren, ¿cierto?, estructurar un poco su idea de innovación, 2 tips. Primero, ¿qué es lo que quiero conservar primero, ¿verdad?, de lo que estoy planteando? Y en segundo lugar, escríbalo. Es distinto cuando uno lo piensa a cuando uno lo transcribe. Y si yo soy capaz de colocar lo que vamos a conversar el día de hoy en una sola página, entonces tengo una innovación, o al menos cierto planteamiento de una innovación. Si no me cabe en una página y tengo que explicarlo en más hojas, hay que darle una vuelta. Lo vamos a conversar al tiro. ¿Cómo se parte entonces el dimensionamiento de una innovación o la partida de una innovación? Primero, en una etapa que se llama diagnóstico. ¿Ya? ¿Sí? El diagnóstico es la descripción general de lo que de la materia, del sector, de la condición sobre la cual yo quiero plantear mi innovación. Perfecto. Es decir, tengo que entregar todos los datos posibles, numéricos, ojalá cuantitativos, con fuente. El diagnóstico es súper importante y muchas veces la gente no lo toma en serio. Claro. El diagnóstico tiene que ser repetitivo. Es decir, 2 personas tienen que ser capaces de ver lo mismo que yo estoy mirando. Por ejemplo, vamos a ocupar como ejemplo a un socio de la Ari Bio. ¿Ya? Entonces, como diagnóstico dijo, mira, en Chile existen 65.000 familias que hoy en día viven en situación rural de pobreza. Eso es una realidad. Sí. Entonces tú lo puedes colocar incluso entre paréntesis, fuente, ¿cierto? Dirección de planificación o INDAP. Del lugar desde donde haya sacado la información. Exacto. Si yo quisiera contrastar esa información, si son 65.000 familias, tanto es, voy a la fuente y lo compruebo. Claro. Es súper importante esa parte. El diagnóstico tiene que ser transparente y universal. Otro dato, por ejemplo, estas 65.000 familias en total son capaces de producir 3.200 toneladas de lana. Lana de oveja, me refiero, ¿sí? De lana. También ese es un dato secundario. Claro. Es decir, yo digo, en estadísticas existen cuánto ganado ovino existe, ¿verdad?, etcétera. Y a partir de alguna inferencia, ¿cierto?, también tengo, ¿cierto?, que levantar, o también tengo que comprobar, decir, mira, cada oveja de estas produce entre tanto y tantos kilos de lana que pudiera ser usable, ¿verdad?, y obtengo, ¿cierto?, esta información secundaria. Pero las fuentes primarias siempre tengo que poder ir y comprobarlo. Exacto. Perfecto. La comprobación del diagnóstico es súper importante. A veces la gente plantea, ¿cierto?, su innovación diciendo, mira, existe mucho interés puedo decir cualquier cosa, existe mucho interés en comer pescado. ¿Y dónde está la información? Claro, pero ¿cuánto ¿dónde pescado? Está el respaldo? Exacto. Los datos duros. Los datos duros. ¿Cuántos kilos de pescado per cápita consume Chile por año? Claro. ¿Y cuántos kilos per cápita consume otros países? Por ejemplo, Japón, que consume mucho, o el que consume menos. Como para nosotros entender si en verdad per cápita es harto, es la poco. relación. Entonces, esas cosas de mucho interés, grandes expectativas, de datos cualitativos en el diagnóstico, absténganse. Perfecto. Número duro. Partir siempre el diagnóstico con un número. Duro, al tiro, al hueso. Perfecto. La segunda etapa del diagnóstico, después del diagnóstico, consiste en el enunciado de un problema. Una vez que yo tengo el mapa, digo, mira, de todo esto que ya entendemos, ¿cierto?, que estamos de acuerdo que es así, yo voy a identificar un problema.
Probablemente, en el caso, por ejemplo, del ejemplo, el problema de la pobreza rural tiene un sinnúmero de factores. Claro. Y de causales posibles, digamos. Y muchas veces la gente que formula proyectos se pierde porque dice, vamos a erradicar la pobreza. No. Ojalá pudiera hacerse, Claro, digamos, sería maravilloso. pero es difícil. Lo que podemos hacer es hacernos cargo, se dice, de un problema, ¿cierto?, de esta situación. Claro. Y eso es lo que decía, ¿cierto?, un poco socio? Maturana, digamos, o al principio, ¿verdad?, de la conversación. Es que hay cosas que son difíciles de cambiar, Claro. Y que hay que mantenerlas. La solución, por ejemplo, no consiste en, mira, si esta gente, ¿cierto?, produce tanta lana, borremos la lana. No, si van a seguir produciéndolo igual. Claro. ¿Te fijas? Entonces, lo que hay que hacer es ver qué podemos hacer a continuación. Entonces, el problema, cuando tú dimensionas el problema o estructuras el problema, tienes que poder enunciar, por ejemplo, por qué se origina el problema y cómo. ¿Te fijas? Es decir, de toda esta situación que yo conté, Claro. existe un problema que se origina por esto y tiene esta magnitud de problema, ojalá también numérica. Claro. ¿Te fijas? Hay que especificar cómo afecta también, ¿cierto? O hay que enunciar de alguna manera cómo afecta el problema a la sociedad o a un grupo de personas, ¿verdad? Vamos de nuevo al ejemplo. Perfecto. Vamos a un ejemplo. Entonces, habíamos dicho 65.000 familias, ¿cierto? Viven en condiciones de pobreza. Diagnóstico. Diagnóstico 2. Entre todas ellas producen, ¿cierto?, una cantidad de lana, no sé, 3.000 toneladas de lana. ¿Sí? Problema. Toda esta lana se bota. Eso es un problema. Claro. 3.200 toneladas de lana se botan. ¿Por qué? ¿Te fijas? Entonces el tiro hay que decir, ya, pero ¿por qué se origina esto? Porque la calidad de la lana, ¿cierto?, que existe entre ciertas regiones, ¿verdad?, no es de calidad textil. Entonces nadie la quiere utilizar para, por ejemplo, para tejer a palillo, Claro. no se puede hilar, es un problema. Entonces, como no sirve para calidad textil, Hay que buscarla. nadie Claro. la compra y se bota. Y eso genera entonces pérdidas. Vamos al tema social, cómo impacta. Claro. Y eso genera pérdidas para estas personas, ¿cierto?, en situación de pobreza, de cerca de 2 a 3 millones de dólares por año. Gran número. Que dejan de ganar, en realidad no la pierden, dejan de ganarlo. Claro. Si ellos pudieran vender esa lana, pucha, ganarían esa, y no sería tan pobre el tema. O sea, Claro. ¿te fijas? Ese, por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿te fijas? Diagnóstico, problema, por qué se origina, ¿cierto? ¿Cuál es su magnitud, verdad? Y cómo afecta a la sociedad en la cual, ¿cierto?, se inserta. Y a continuación, entonces tú planteas, en un tercer apartado, dices solución planteada o planteamiento solución. Y dices, ¿cómo voy a resolver cómo voy a resolver este puntual problema del cual yo me voy a hacer cargo? La gente, ¿verdad? Te repito, la gente que vive en situaciones rurales de pobreza tiene un montón de problemas. Claro. Uno de ellos es la lana, deben tener 20 más, digamos, por Claro. ejemplo. Pero dice, mira, ¿sabes qué? Este único problema que yo he identificado, lo voy a solucionar de esta única manera, ¿verdad? Y ahí me quedo. Perfecto. No estoy tratando de solucionar el problema, por eso es imposible. No, pero es uno de los tantos problemas que tiene este gran problema. Exacto. Es importante entender esta parte, en la parte solución, porque a veces los formuladores tratan de resolverlo todo. O a veces, peor, la gente que lo evalúa, o otras personas, ¿verdad?, dicen, sí, pero con eso no está resolviendo el problema de fondo. Ninguna innovación resuelve un problema de fondo, y eso es importante tenerlo claro. Perfecto. Y todas las innovaciones ayudan o mejoran a avanzar un poco, ¿verdad?, en el problema. Poder disminuir esta brecha, esta problemática. Paliarlo un poco, pero resolverlo de manera definitiva no es imposible. Perfecto. Entonces hay que tener cuidado respecto. Si alguien encuentra, ¿verdad?, o es muy autocrítico, dice, pucha, esta cuestión es una buena idea, pero no resuelve el problema total. Claro. No se desespere. Ya está bien. Con que aporte con algo, digamos, es un gran avance. Ya es un avance. Exacto. Así que no se desanime. La solución necesariamente, si hablamos de innovación, no puede ser evidente. Tiene que ser
una solución novedosa, se dice. Claro. Es decir, no debe ser posible, ¿cierto?, resolverla en un solo paso o por cualquier persona. Exacto, en este ejemplo, por ejemplo, a pesar de la redundancia, sería bastante fácil comprar esta y dejarlo en algún otro lugar, igual tirarlo, Exacto. pero la idea es poder utilizar también esto, Exacto. Yo podría decir, mira, ¿sabes qué? Voy a comprar lana, resuelvo el problema, ¿cierto?, de la lana, Claro, y la voy a utilizar como abono en un campo. exacto. Sí, claro, o sea, eso lo podemos hacer, cualquiera podemos hacer eso, digamos, sin Claro. necesidad de pasar por innovación. En el caso del ejemplo, entonces ellos dijeron, mira, si el problema es la baja calidad textil de la lana, Claro, tratemos de encontrarle una solución de uso de la lana que no sea textil. Una cosa suena como lógica, digamos, pero Claro. entonces dice, ahora, ¿cómo hago para encontrar una solución no textil a un material que es textil? Dijeron, inventemos entonces una manera, adaptemos un proceso y generemos un nuevo producto que sea aislante, por ejemplo, aislante térmico para construcción. mira. Y saltaron, te fijas tú, de un sector a otro, adaptando, desarrollando una solución que no es evidente para cualquiera. Claro, ¿Te fijas? efectivamente es algo a lo que le buscaron una solución totalmente distinta. Exacto. Y a través de una idea bastante innovadora. Y esa es la idea. Ahora, si yo soy capaz de colocar el diagnóstico, el problema y el desarrollo, perdón, la solución, La solución. en una sola hoja, Estamos listos. lo tengo listo. Y podemos pasar al siguiente paso, que es la implementación propiamente tal. Mira, efectivamente, qué buenos datos para poder efectivamente saber que si lo estamos haciendo bien o no, para poder plantear nuestra innovación. Exacto. Como dato curioso, la gente que formula proyectos seguramente me va por ahí a encontrar la razón. Hacer un proyecto, por ejemplo, para presentarlo a un inversionista o a fondos, ¿cierto?, concursables, demora un mes y medio, Claro. suponte. En esta pura hoja te puedes gastar perfectamente un mes completo. O sea, es así de extensa. Un proyecto debiera poder ganarse o debiera poder, ¿cierto?, sustentarse solamente en esa pura hoja. Mira, En Ari Bio Bio hacemos talleres de esto, de cómo, ¿cierto?, tomar las ideas, ¿cierto?, que llevan nuestros mismos socios y las transformamos en esta sola hoja mira. para que les sea mucho más simple poder llegar, ¿cierto?, al paso siguiente. Perfecto. Entonces vamos a dejar a toda la gente invitada, las que Por nos supuesto. están viendo el día de hoy, para que se puedan poner en contacto con Ari Bio Bio, Así es. para poder estar al tanto de los talleres y Sí. para que efectivamente puedan llevar a cabo esta innovación en una hoja. Perfecto, excelente. Antes de finalizar, para que hagas Sí, el llamado. Todas aquellas personas que tengan dudas, consultas en relación a los temas que conversamos hoy día con Romina, escríbanos. Nuestra página es www.aribiobio.cl. Estamos totalmente disponibles, ¿cierto?, para sus consultas, en la medida, ¿cierto?, Claro. que podamos responderlas, ¿verdad? Y nada, invitados, ¿cierto?, a que se inscriban y participen. Perfecto. Oye, un gusto, qué rico haber podido informar a la gente de una forma bastante, o sea, sencilla no es, porque efectivamente hay que invertir tiempo, pero que efectivamente les va a dar una solución para poder mostrar de mejor manera lo que ellos Exacto, quieren realizar. Exacto, qué bueno que sí. También queremos agradecer a todas las personas que nos han visto el día de hoy. Recuerden que nos pueden ver también a través de www.canal21tv.cl o pueden revisar nuestros capítulos anteriores a través de nuestro fanpage, en donde nos pueden buscar por Emprendo Bio Bio. Así que los esperamos en una próxima ocasión en el mismo canal y en la misma hora. Nos vemos.